nombre es Patricia Rosales. En esta oportunidad les voy a hablar sobre unos ítems del derecho sucesoral. Entre ellos tenemos la revocación ineficacia del testamento. Por otra parte, venimos con sucesiones por representación. Luego, la renuncia de la herencia y por último, la sustitución. El primero que vamos a desglosar es la revocación e ineficiencia. Se entiende por revocación de los testamentos o revocación de las disposiciones testamentarias que consiste en el acto unilateral, la misma que el otorgamiento da a disposición de la última voluntad realizada por el testador, por el cual deja sin efecto en todo o en parte la voluntad declarada en anterior al testamento. Un testamento o cualquiera de sus disposiciones es ineficaz cuando no produce sus efectos propios, lo que conlleva a una nulidad que puede ser absoluta o relativa, caducidad, revocación o ineficiencia del testamento. Nulidad del testamento. Los elementos de la validez del acto son la capacidad de los otorgantes, la ausencia de los vicios de voluntad, que el objeto o motivo sean ilícitos y además de ello que la voluntad se haya manifestado en forma de la ley que la ley establezca. En consecuencia, establece que si falla alguno de estos elementos, el acto jurídico será anulable ya de manera absoluta o de manera relativa. En el ámbito de las sucesiones, los principios vertidos acerca de los demás actos jurídicos son aplicables por permisión expresa de la ley, que dice: las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en los que no se opongan a la naturaleza de este o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Revocación del testamento. La revocación del testamento es la facultad que tiene el testador para evitar que produzcan efectos del mismo. Es la facultad que tiene el testador para hacer su propia y exclusiva voluntad. Además de ello, el testamento válidamente otorgado no produzca efectos. La facultad de revocar un testamento es irrenunciable y no puede ser limitada de manera alguna. Ello en razón que el testamento es un acto libre y revocación. Además de ello es una forma de disponer de los bienes, ya que deja sin efecto la manera anterior en la que se había dispuesto de ellos. La revocación del testamento puede realizarla el testador en cualquier momento y sin tener que fundarse en alguna causa específica, y la única causa para revocarlo es su voluntad. Respecto a la manera en que se puede revocar un testamento, se dice que la revocación puede ser real, expresa o tácita. De la revocación y de la ineficacia de los testamentos. Artículo 951. Las disposiciones a título universal o particular hechas por quien a tiempo de su testamento no tenía o ignoraba tener hijos o descendientes, aún solamente concebidos, son revocables por la existencia o supervivencia de un hijo, descubierta aquella o verificada después de la muerte del testador, salvo que el testador haya previsto en el mismo testamento en otro posterior o anterior, no revocado ni siquiera tácitamente. En el caso de existencia o supervivencia de hijos descendientes de estos, artículo 952, la acción de que trata el artículo anterior corresponde a los hijos o a sus descendientes y prescribe a los 5 años de haber tenido ellos conocimiento del testamento, no pudiendo en ningún caso intentar después de 20 años de la muerte del testador. Artículo 953. Queda sin efecto toda disposición testamentaria si el favorecido por ella no ha sobrevivido al testador o es incapaz. Artículo 954. La disposición testamentaria caduca para el heredero o legatario que renuncia a ella. Artículo 955. La enajenación de totalidad o de la parte de la cosa legada hecha por el testador produce la revocación del legado respecto a todo cuando se haya enajenado, aunque la enajenación sea nula o la cosa se haya vuelto al poder del testador. Artículo 956. Cuando el testador haya vendido con pacto el retrato de la cosa legada y la haya rescatado en vida, el legado quedará subsistente. Si no la ha rescatado, el legado valdrá únicamente respecto del derecho del rescate. Artículo 957. El legado no tendrá efecto si la cosa legada ha aparecido completamente durante la vida del testador. Artículo 958. Cuando se haya legado varias cosas, alternativamente el legado subsistirá aun cuando no quede sino uno. Sucesiones por representación. El derecho de representación es una institución de origen legal por medio de la cual determinadas personas que son descendientes de un mismo tronco o en concurrencia con herederos de otro tronco ejercitan los derechos que en la sucesión abierta hubiera tenido su ascendiente fallecido antes que el causante. En caso de haberle sobrevivido a lo que sucede por representación sucede en todos los casos. La representación tiene por efecto hacer entrar
a los representantes en el lugar del grado y en los derechos representados. La representación en la línea recta descendiente tiene efecto indefinidamente y en otro caso sea que los hijos del cujus concurran con los descendientes de otro hijo premuerto, sea que habiendo muerto todos los hijos del cujus antes que los descendientes de los hijos concurran a heredarlo. Ya se encuentran entre sí en grados iguales, ya en grados desiguales, y aunque no encontrándose en igualdad de grados, haya desigualdad de números de personas en cualquier generación de dichos descendientes. Entre los ascendientes no hay representación, el más próximo excluye a los demás. En la línea colateral, la representación se admite en favor de los hijos de los hermanos y de las hermanas del decujus, concurran o no con sus tíos. En todos los casos en que se admite la representación, la división se hará por estirpe. No se representa a las personas vivas, excepto cuando se trata de personas ausentes o incapaces de suceder. Se puede representar a la persona cuya sucesión sea renunciada. La sustitución. La sustitución y representación es el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero o un segundo legatario para el caso de que el primero no tenga efecto. Si en la sustitución se ha expresado solamente uno de los dos casos, el de no querer o el de no poder, y si el primero llamado no quiere o no puede obtener la herencia o el legado, el otro caso se entiende tácitamente comprendido siempre que no consta la voluntad contraria del testador. Esto se encuentra en el artículo 960 del Código Civil venezolano. Los sustitutos deben cumplir las cargas impuestas a las personas a quienes sustituyan, a menos que sea evidente la voluntad del testador de limitar estas cargas a las personas llamadas. En primer lugar, sin embargo, las condiciones que se refieren especialmente a la persona del heredero o legatario no se extenderá repetidamente con respectivo al sustituto, sino cuando así se haya declarado expresamente. La representación es una ficción legal por la cual se supone vivo al representarlo, a fin de que los llamados a representados reciban los derechos que correspondían a aquel. Diferencias de la sustitución y representación. La representación es una figura propia de sucesión inestada. La sustitución es un instituto característico de la sucesión testada. El derecho de representación existe una sola delación del causante al representante. En la sustitución existen dos delaciones, del causante al primer instituido y al sustituto. Renuncia de la herencia. El primer caso, cuando el heredero no está en posesión de los bienes de la herencia, tendrá 10 años contados a partir del momento de la apertura de la sucesión, pasando un tiempo. La renuncia es estéril. Segundo caso, el heredero se encuentra en posesión de los bienes de la herencia. La renuncia debe hacerla dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión, debiendo elegir si acepta pura y simple o a beneficio de inventario. En este último caso, es cumplido el procedimiento si se renunciará o no. Efecto, se reputa como si nunca hubiese sido llamada a ella. No se sucede por representación de un heredero que haya renunciado. Esto se encuentra en el artículo 1015. No se sucede por representación de un heredero que haya renunciado si el renunciante fuera el único heredero en su grado o si todos los coherederos renunciaran a los hijos de ellos por derecho propio o por cabeza. Como consecuencia jurídica de la renuncia se produce la adquisición a favor de los otros llamados, pues la parte del renunciante se difiere a sus coherederos o a los herederos ad intestato. Esto se encuentra en el artículo 1016 del Código Civil. En las sucesiones testamentarias, la parte del renunciante se difiere a sus coherederos o a los herederos ad intestato, según lo establecido en los artículos 943 y 946 del Código Civil venezolano.